Qué tal, mis queridos y adorables alumnos? Hoy vamos con el alfabeto griego de nueva cuenta y creo que de aquí a que terminemos. Pero el tema que nos corresponde se llama acentos griegos. Eh, y bueno, van a ser los acentos griegos? Le vamos avanzando porque está un poco complejo el tema. Bueno, no tan complejo, pero sí la explicación. Y decimos que los acentos griegos van a estar determinados de acuerdo a lo siguiente. Primero, determinar qué es un acento. Bueno, un acento es un valor fonético que tiene las vocales o que se les van a otorgar a las vocales, y no solamente en griego, sino también en el castellano. Se les otorga un valor fonético que puede ser de elevación o no elevación, eh, prolongar el sonido, ¿sí? Esas van a ser las características que generan el que nosotros le coloquemos a una vocal un acento en una palabra. Va a generar un valor fonético con una elevación o no elevación y prolongación del sonido. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que hay una prolongación o una elevación del sonido, pues nos lleva a entender que prácticamente en los acentos griegos van a influir en la colocación de las o la marcación de las sílabas. Y es que se van a marcar las sílabas para que y como al igual que en el español o en el castellano, la colocación de estos acentos puede comenzar a partir de la última sílaba. Tal cual como nosotros las entendemos. Entendemos que tenemos sílabas que están consideradas en la última, en la penúltima, en la antepenúltima, en la anterior a la antepenúltima, y así sucesivamente con la clasificación de palabras dependiendo de la ubicación del acento. Entonces, eso es lo que va a determinar que tengan ese valor fonético de elevación o prolongación. ¿Y qué es lo que hace o qué es lo que generan los acentos? Pues van a generar que tengan que influir en la pronunciación de una lectura, de un texto o de una palabra como tal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, pronunciación, cuando nosotros leemos esta palabra de pronunciación es pronunciación, ¿sí? Al final llega un golpe y luego más, ¿sí? Se produce una mayor fuerza. Pero si decimos fuerte, es como que muy suave, más y fuerte. ¿Ven? O sea, una elevación les voy a marcar como cuando me marcaban o tenemos que marcar algunos poemas en clase. Y entonces podemos decir, vamos a marcarle pronunciación, ¿sí? Ese pequeño puntito que le acabo de hacer es como una estadística que va subiendo la bolsa de valores y sube y de repente se cae y pues el torcido, ¿no? En este caso, en más solamente es así. En fuerte hay una pequeña elevación, pero porque recordemos que pues es una palabra grave y no lleva y además tenemos un diptongo, entonces ese es, pero así podríamos ejemplificar lo que es un acento en una palabra como tal. En el caso de sílaba, sí, lava, ¿sí? Su pico este, de pronunciación está al principio y después tiene a declinar. Está así. Y así podemos ir jugando con las palabras y donde una pequeña ligereza, o sea, cuando nosotros utilizamos acentos, lo que nosotros consideramos como acentos eh, prosódicos que no se pronuncian, podemos hacer este ejemplo, ¿no? Como que solamente es una línea que va así. Pero cuando hay un acento, se los voy a marcar con otro color para que más o menos se den una idea de cómo se grafican, digamos que los acentos o cómo se podría ver una graficación de un acento, ¿no? Esto podríamos decirlo que es como un acento grave, o más bien un acento prosódico, ¿no? Sería un acento prosódico que solamente se pronuncia. Pero cuando hay un acento, en la palabra gráfica, de forma gráfica, podemos decir que esto va así.
¿sí? El pico, o se genera un pico dentro de la pronunciación. Mientras que en las prosódicas simplemente es como cuando aventamos una piedra, aventamos una piedra y solamente va así. Pero cuando la lanzamos y queremos que llegue mucho más alto, pues simplemente la vamos a marcar así. O sea, es como cuando disparas un arma y la bala sale así y vas, ¿sí? Eso es lo que podríamos ejemplificarlo en cuanto a los acentos. Y eso es lo que sucede. Entonces, entre más pico tenga la pronunciación, es porque hay un acento. Y entre más, digamos que tenga ondulado la graficación, pues son acentos prosódicos. Eso es como podría yo explicarles de qué manera suceden en la pronunciación las palabras que llevan acento. Pero bueno, ya regresando a nuestro tema, podemos decir que vamos a tener este, tres tipos de acento. Lo que va a ser el acento agudo, lo que va a ser el acento grave y lo que va a ser el acento circunflejo. Para el caso del acento agudo, dice que tiene una pronunciación más fuerte de la sílaba donde está colocado. Ejemplo, tenemos aquí el ejemplo de fone. Si se dan cuenta, tenemos aquí a eta, que tiene un acento, que a pesar eta es una vocal doble de representación de E, pero imagínense todavía tiene un acento, entonces es fone, fone. Al final de cuentas se escucha el golpe, ¿no? Sería fone, ¿sí? Eso sería el caso de fone. Y eso sería un ejemplo de sonido de acento agudo. Por otro lado, vamos a encontrar el acento grave, que ya lo veíamos en algún momento, pero en el caso del acento grave, ¿cómo se llama? En griego lo que tiene de particular es que va a disminuir el tono de una sílaba ya en el escrito, pero eso es un poquito más complejo. Aquí solamente nos vamos a enfocar al agudo y al circunflejo, porque prácticamente en español pues eso no tiene representatividad. Entonces, no como el agudo. Entonces, esto simplemente pasa, o sea, no hay una representación o una pronunciación diferente en castellano, ¿no? Solamente es que nos indica disminuir el tono de la sílaba. Ya gráficamente en castellano pues no existe un acento como tal, solamente podemos decirlo en la pronunciación de alguna palabra, pero ya eso es una cuestión filológica, tiene otras cuestiones más de estudio, no solamente de filología, sino de otros aspectos más lingüísticos que podríamos referirnos, ¿no? Pero bueno, por último vamos a tener el acento circunflejo, que el acento circunflejo se puede, bueno, aquí ya, antes de llegar al circunflejo, pues vamos a ver que el agudo se representa con el acento que nosotros tradicionalmente utilizamos para acentuar nuestras palabras en español, pero en el caso del acento grave es al contrario, es invertida ese acento y, bueno, que casi por eso les decía, casi no lo ocupamos nosotros. Pero en el caso del circunflejo vamos a tener dos tipos de signos, esta que parece una casita, una tienda de campaña, y el otro que parece un moñito, que es lo que representa, digamos que al español, ¿no? Cuando vemos queremos representar el español y por lo regular lo representamos con una pequeña viborita que va surcando el cielo. Y eso va a ser el acento circunflejo. ¿Y cómo funciona el acento circunflejo? Bueno, el acento circunflejo es para darle mayor representatividad o mayor sonido, así como dice la definición, se usa para alargar el sonido de las vocales, ¿sí? Y por lo regular ese alargamiento lo vamos a encontrar en eta y en omega, que son las dos vocales largas, pero también las podemos considerar en las vocales simples, que ya vimos anteriormente. Entonces, y donde se eleva o suprime la entonación, ¿sí? Entonces suprime la entonación y es mucho más fuerte la unión de los dos primeros acentos que pueden ser agudos y graves. O sea, es prácticamente entre el agudo y el grave, es esa función, es la fusión, digamos que del acento circunflejo.
Y podemos tener, por ejemplo, la palabra demos. Si nos damos aquí, demos es de, como que hay un alargamiento, pero también hay un paro total, pero es muy fuerte, que es demos, ¿sí? Que significa pueblo. Este es, digamos que, un ejemplo para el acento circunflejo. Pero determinando esto, nos vamos a dar cuenta que los acentos graves pues van a ser nulos en una transliteración si nosotros así lo queremos ver, porque no se va a representar. Pero sí en el caso del agudo y del circunflejo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el acento circunflejo y el acento agudo van a tener una equivalencia en el caso de los tipos de palabra. Si nosotros recordamos en el caso del español, tenemos también tipos de palabras y que se llaman agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, según la ubicación del acento que tengan en sus sílabas, ubicadas, ¿no? Pueden ser en la última, en la penúltima, en la antepenúltima o anterior a la antepenúltima sílaba, porque así los entendemos. Bueno, pues esto ya casi viene, esto viene prácticamente desde el griego, cuando nosotros eh, estudiamos en primaria, en sexto de primaria, cuando ya nos empiezan a hablar acerca de los acentos, pues nos hablan de sílabas de la última, de la penúltima, la antepenúltima sílaba, y pues prácticamente nosotros nos referimos a esas sílabas como las que tienen el acento gráfico, ¿sí? Que son las que a veces por lo regular erramos mucho, ¿no? Pero vean que viene desde la escritura fonética griega. ¿Por qué? Porque el acento agudo, no le vamos a llamar, bueno, en griego no se les llaman, agudas, ¿sí? Decimos que las agudas tienen su acento gráfico en la última sílaba. Es, en el caso del acento agudo se le va a llamar oxítonas, ¿sí? Que es la representante, digamos que de lo que hoy conocemos como aguda. Paroxítonas, las representantes de las palabras graves. Y proparoxítonas, que son las representantes de las esdrújulas. ¿Por qué les digo esto? Porque se van a ubicar, por ejemplo, las oxítonas se representan o se ubican en la última sílaba. Y la última sílaba, si nosotros dividimos aquí, por ejemplo, este, a las palabras en griego que tenemos, podemos decir que es carpos, ¿sí? Podemos dividirla así. O que prácticamente la sílaba que nosotros estamos considerando que lleva el acento es esta, que es la última sílaba, ¿sí? Entonces, ahí está nuestra, y en el castellano, pues prácticamente tenemos lo mismo, nada más que le llamamos aguda. Y si nos damos al otro ejemplo, entonces nos vamos a dar cuenta que es, bueno, aquí está mal escrito, ¿no? Es pozo. Bueno, esto lo vamos a borrar aquí, es, pozo. Ese es el que llevaba, perdón. Y aquí es donde vamos a ubicar nuestras grafías, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ubicar nuestro acento y al igual que la primera, pues va a tener su acento en la última sílaba. Luego vienen las paroxítonas, que las paroxítonas tienen que ver con la penúltima sílaba. La penúltima sílaba, recordemos que en español pues son las graves y que las vamos a encontrar en la segunda sílaba. Entonces podemos dividir en sílabas las palabras que tenemos aquí, que es tense y blena. Y ahí están en la segunda sílaba. Es última y penúltima sílaba. Última, penúltima sílaba. ¿Sí? Las paroxítonas vamos a encontrarlas en la antepenúltima sílaba, que es prácticamente la que tenemos aquí. El y on. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, aquí es última, penúltima,
antepenúltima. Entonces tenemos aquí última y así sucesivamente, ¿sale? Esos van a ser las proparoxitonas. Entonces, para que más o menos se den una idea de dónde están ubicadas, antepenúltima sílaba, ¿sí? Ok. Y bueno, vamos a marcar estas. Así queda. Y vamos con el acento circunflejo, que en el caso del acento circunflejo, decíamos que es la fusión de la aguda y de la suave. Entonces, se clasifican en perisponemas y que están ubicadas en la última sílaba. Si se dan cuenta, aquí tenemos solamente el acento tal cual como lo tenemos representado aquí, pero en el caso del acento circunflejo lo vamos a encontrar en su mayoría la vamos a encontrar con esta, pero si se encuentran aquella, no pasa nada, es la misma. Y entonces si nosotros los ubicamos, dice que en la última sílaba, pues otra vez dividimos nuestras sílabas y aquí la vamos a encontrar. Entonces esta es la última sílaba, ¿sí? En el caso de grafes y en el caso de nefrons, vamos a ubicarlo aquí, nefrón, ¿sí? Y esa va a ser nuestra sílaba. Y por último vamos a tener las properisponemas que tienen que ver en la penúltima sílaba. ¿Sí? Perdón, se me fueron ahí los acentitos en sílaba, pero bien, aquí vamos a encontrarnos con demos y con colon. Demos, última y penúltima. Última y penúltima. Dice que es en la penúltima sílaba. Entonces, aquí están ubicadas nuestros acentos. Y es así como vamos a ir ubicando nuestros signos ortográficos en nuestra escritura griega. Espero ser un poco explicativo en este aspecto, por eso les estoy marcando todo lo que puedo para que les quede claro en el caso de los tipos de palabras según su acento griego. Entonces, los acentos agudos se van a dividir en oxítonas que están en la última sílaba, las paroxítonas que están en la penúltima sílaba y las proparoxítonas que están en la antepenúltima sílaba. Yo aquí les sugiero que lo comparen con las agudas, graves y esdrújulas. Mientras que en el acento circunflejo, bueno, pues aquí vamos a saber que es un acento circunflejo primero porque el símbolo es diferente al que normalmente ocupamos, pero solo vamos a tener dos tipos de acento circunflejo: perisponemas que están en la última sílaba y que las identificamos con la pestañita, y properisponemas que tienen que ver con la penúltima sílaba y que también las vamos a identificar con la pestañita. Y eso sería todo con respecto a los tipos de palabras según su acento griego y con los acentos griegos. Así que, bueno, le dejamos hasta aquí y que tengan un excelente día.